ese cuerpo de Cristo donde fuimos injertados a esa vida y cada día somos moldeados, somos perfeccionados, somos exhortados, corregidos en amor a través de esa unidad. Les comentaba yo la semana pasada, ahí está nuestra transformación. El ver el testimonio de mis hermanos maduros, el ver cómo Dios se ha glorificado en sus vidas. Puede decir, bueno, si lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Y el poder ayudar, el sostener a cada uno de nosotros en oración, en súplica y en ruego, dice su palabra. Esa es la unidad, el permanecer, el estar pendiente los unos con los otros, para poder crecer en estatura, en madurez, en sabiduría, en conocimiento de la verdad y poderse formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Sí, hasta el Señor ahí nos está llevando cada día. Dice, a la estatura del varón perfecto. Y sabemos que como familia, aquí todos nos debemos estar procurando, viéndonos. Tener esa relación en familia es importante para nosotros. Solo no podemos hacer las cosas, amada. Necesitamos la ayuda. Yo necesito la ayuda de cada una de ustedes. Ustedes necesitan mi ayuda. Ayudándose mutuamente, dice, como esas coyunturas entre sí que se van entrelazando unos con otros, apoyándonos, empujándonos, exhortándonos cuando las cosas no las estemos haciendo bien. Pero cuando ya tenemos esa madurez, esa sabiduría, ese testimonio para poder ayudar a mi hermana. Hablábamos también que el Señor nos está llevando a esa unidad en el cuerpo de Cristo, a esa permanencia. Dice, donde como la iglesia primitiva, dice que tenían todo entre sí, o sea, nada era, esto es mío, esto no lo doy porque solo yo lo trabajé, yo me lo como, yo me lo visto, yo me lo calzo. Ellos dice que se despojaban aún de sus bienes, de todo lo que Dios les ponía y lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos pudieran repartir con justicia y con equidad. Y a eso nos está llevando el Padre, a formar, a tener ese espíritu de familia entre nosotros. Porque la familia, nuestra familia natural, bueno, yo sí la procuro, estoy pendiente de ella. Me gusta estar también con mi familia natural. Me gusta conocer cómo están y ver cómo Dios se ha glorificado en sus vidas. Que esas misericordias han sido añadidas en la vida de mi familia. Así nosotros debemos de procurarnos, estar pendientes de nuestras necesidades en el espíritu. Es bueno orar, es muy bueno, pero también ver en qué forma yo puedo ayudar, en qué forma yo puedo suplir, darme a la necesidad de mi hermana. ¿Se acuerda que dejamos una tareita? Hágame sí o no. ¿Quién la hizo la tarea? Ahí, ¿Cómo hiciste tu tarea, hermana? hermanas, antes que nada, buenos días a todos los que no me conozcan. Mi nombre es Ivette, porque a veces preguntan, bueno, ¿cómo se llama esta hermana? Soy Ivette. Gracias por acogerme con ustedes y le doy gracias a Dios ante todos y a ustedes por estas reuniones, porque son muy bendecidas para mi vida diaria. Y pues ahí voy. Respecto a lo que estábamos hablando, de que hay una frase que me gusta de Hot que dice, de oídas te había oído,
pero ahora te conozco. Y eso es lo que pasa en el ser humano, que cada día vamos conociendo a nuestro Padre Celestial. Bueno, en mi caso, ¿no? Yo cada día voy conociendo a Él, no del todo, porque a veces hay cosas que, hay obstáculos en mi vida que no es que lo ponga Dios, porque todo viene de nuestro corazón, ¿no? Nuestro corazón es perverso y nuestra mente macabrosa, la mía. No hablo de nadie, hablo de mí, ¿no? Entonces, y respecto a lo que de lo que se está hablando ahorita, yo entendí de que es conforme nosotros vamos adquiriendo la palabra, así nosotros es como un jardín que nosotros plantamos y ese jardín va dando rosas, flores, entonces ese olor se va esparciendo, ¿no? De las flores. Entonces nosotros, pues, bueno, en mi caso, pues yo tengo que testificar con mi vida lo que realmente Dios ha hecho en mí. Entonces, eh, y pues cuando encuentro a alguien, pues le hablo de mi testimonio, lo que Dios ha estado haciendo en mi vida diaria, mi Padre Celestial en mí. Y pues ese es soy yo el testimonio de Dios, porque como hijos de Dios nosotros debemos de reflejar al Padre, porque dice, sé como yo. Entonces, no se puede de en sí en todo, ¿no? Pero intento caminar en sus caminos y hacer lo que testificar, hablarle a personas de él, en mi vida diario, que cuando algo está difícil y las cosas se solucionan y le digo que no fue el humano, fue Dios el que puso los medios para que se me solucionara. Y a él siempre pongo por delante. Y pues yo así entendí a lo que estamos hablando, ¿no? De que demos testimonio de nuestra vida como lo hizo la mujer samaritana cuando el Señor le habló, salió corriendo a predicar que el Mesías le había hablado, que era el Mesías porque él le había hablado, y le había hablado de su vida, su recorrido de su vida que ella había tenido. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermana Ivette. Sí, es importante ser testimonio para otros. Y esto es parte de el darme, de lo que estamos hablando. Yo me estoy dando, qué es lo que Dios me está mostrando. Decir, pues me esfuerzo por dar mi mejor testimonio, porque pues ya no nos representamos a nosotros mismos, representamos al Señor, representamos su reino, su gloria, su poder, su espíritu. Ya no importa lo que yo piense o qué va a decir la gente de mí, no, qué va a decir la gente de que quién soy, qué va a decir el Padre que no di un buen testimonio. Y eso es importante, el darnos a lo que estamos viendo. Y el Señor nos muestra muchas cosas para poder orar. Entonces, acá la actividad entre nosotras es muy importante estar pendientes las unos con los otros. Cuando hay hablaba yo de la familia natural, porque cuando es cumpleaños de alguien de nuestra familia, ahí estamos, ay, es su cumpleaños de fulano, lo vamos a felicitar, le voy a bendecir, quiero que se sienta amado, apapachado. Y es lo mismo que en la familia espiritual, pues con mayor énfasis, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que hagamos el bien mayormente a la familia de la fe. Entonces, esto nos lleva a esa unidad, el estar procurándonos entre nosotros, el estar orando. Señor, muéstrame cómo puedo llorar por mi hermana. Muéstrame, corazón. Pero no para juzgar, sino para darme a lo que tú me digas, yo lo quiero hacer, porque esto es parte de darme a esa necesidad. ¿Qué palabra me dio el Señor? Bueno, esa palabra la voy a usar en la oración para mi hermana, para fortalecerla, para levantar sus manos,
para rodearla, para que ella no se sienta sola, desanimada. ¿Qué situación está pasando? Bueno, está pasando esta situación, Señor, ¿cómo oro? Enséñame, dame la llave perfecta para poder edificar y poder orar eficazmente por mi hermana. ¿Alguien más que quiera compartir de lo que hizo en esta actividad? No todas, solo una más. A ver, hermanita. Bueno, ciertamente es preciosa esta palabra que mencionó nuestra hermana, que nos antecedió, ¿no? Porque ciertamente, aunque hayamos estado en alguna otra religión, por decirlo así, sin fundamento, que realmente el fundamento cuando ya le conocemos, pues Dios nos habla de manera diferente, porque nos trae a nuestro ser, a nuestro espíritu, una forma de vivir totalmente muy lejos de lo que nosotros conocíamos. En este caso yo conocía. Y realmente, pues, en esta parte de para qué nos sirve la palabra, ¿sí? Cuando yo estaba recordando las veces que a mí me han exhortado, ciertamente la palabra yo la recibo a través de la oración, a través de una prédica y a través de la misma lectura. Pero, pues trae una enseñanza diferente cuando Dios ya te habla en dar la palabra, porque tú la puedes decir la palabra, pero desde tu sentimiento, desde lo que tú puedes ver a simple vista, pero cuando viene del Espíritu, realmente esa palabra hace la función en la otra persona. Lo que a mí me traía a mis principios, se podría decir, es la forma en cómo otros hermanos a mí edificaron mi vida y no me juzgaron. O sea, yo estaba recordando, yo llegaba y me quejaba y a mí me agarraban con esos lazos de amor, este hermano que venía y me decía, esto me pasó a mí, esto yo ya lo pasé y lo pasé de esta manera, pero mira, el Señor, y ahí venía la palabra, ¿no? O muchas veces también en la casa, pues cuando estamos en una prédica, pues la palabra viene también a nuestra vida y dice, híjole, yo estoy en esa condición. O cuando alguien llega, un hermano llega y ministra tu vida y recibes palabra, es otra forma de cómo a mí me está edificando, me está exhortando y me está consolando. Y en esa parte donde yo le pedía al Señor esa revelación, porque dije, Señor, yo no he sido una persona así. Yo antes de poder llegar al amor, primero fui juez, primero puse el dedo, primero estaba yo muy distante de la esencia de Dios en lo que nos pide a nosotros en esa unidad. Pero pues hoy le doy gracias a Dios porque ciertamente como Dios todo lo hizo perfecto, a pesar de que nosotros no teníamos en sí esta revelación de lo que Dios quiere, Dios nos ha enseñado en el amor a consolar, aunque no le conocíamos, yo le decía, Señor, pues ya sea en tu actividad de lo que trabajas o en un problema familiar, o tal vez cuando tú empiezas en una casa, ¿qué haces? Tú animas a otro cuando es triste a alguien o te aprenden a conocer a ti, ¿sí? Desde tu físico, tus facciones y se dan cuenta si estás triste, si estás alegre, si estás preocupada y ahí viene esa forma como nos vamos como ensamblando como hermanos y entonces nos vamos conociendo, pero hoy estoy entendiendo de que pues toda la acción que Dios nos pide en la parte de exhortar a alguien, de consolar a alguien o de dar una palabra que realmente venga dirigida por Dios, tiene que ser en el amor, tiene que ser con ese cuidado. Y esa parte creo que para mí de manera personal fue la que más me habló porque muchas veces pues yo más que amor era juicio y el Señor me está enseñando a que yo tengo que aprender a hacer las cosas como Él las hace, porque yo creo que y no sé si les ha pasado a ustedes, yo cuando me siento triste, me siento
preocupada, voy a la palabra y la verdad que la palabra es un bálsamo para mi alma, para mi espíritu, porque me reaviva, me da esperanza y entonces es ahí donde empiezo yo a conocer a ese Padre que sin ser una persona que yo tenga a mi lado me empieza a hablar. ¿Y dónde me lo confirma? Cuando, por ejemplo, yo me acerco a una hermana que es más madura en la fe y me reafirma esa palabra que yo necesitaba. Y entonces ahí me doy cuenta cómo funciona Dios en su espíritu. Y pues la enseñanza que me deja es que yo tengo que aprender a pedirle al Señor que tengo que trabajar en mi corazón el amor, la bondad, la generosidad, el no ser egoísta, el pensar que todo es mío, porque me llevaba a esa parte de que Él es el sembrador. O sea, esas cosas buenas ya están en mí, pero yo las tengo que accionar y darle vida, como tú lo mencionabas la semana pasada, sembrar en el reino. O sea, es sembrar con provecho, sembrar en tierra fértil. Y el reino se trata de mis hermanos, el reino se trata de las necesidades de mi casa, el reino se trata de que no es mío nada, todo le corresponde al Señor y yo tengo que reconocer que Él es el sembrador, el dueño de la semilla y como dice también su palabra, como dice, el que sembrare, dice, el que siembra generosamente, generosamente segará, ¿verdad? Es lo que puedo compartir, amada. Está apagado su micro, amada Silvita. Se apagó. Gracias, amada. Eso es el sembrar en el reino, el darme a las necesidades que hay en mi casa, donde yo estoy siendo alimentada espiritualmente y transformada. Entonces, el darme, el despojarme, el quitar de mí todo egoísmo, toda avaricia y decir que todo, como nos enseñaba ahorita la hermana, sí, todo lo que tengo es por la gracia de Dios. Él me lo ha dado, pero no es para mí. No es para nuestros deleites, es para el Señor, es para su reino. Y no con eso que dicen, ay, la hermana, todos quieren que lo den, pero es en todo, amadas. Hay que orar y preguntarle al Señor, ¿cómo? Sí, porque el orar por una hermana me estoy dando a ella. Estoy pendiente, que es lo que el Señor me va a hablar a través de esa oración y poder ser efectiva para orar por ella, levantar sus manos. Hoy estamos cansadas, dice, agobiadas por situaciones que Dios tiene el control de todo, pero no todo se nos ha revelado de la misma manera el Rey. Claro, yo soy madura en esto, yo le ayudo a mi hermana. Levanto sus manos, estoy orando, estoy declarando la palabra. En medio de la oración Dios me da una palabra efectiva, una llave, y la estoy declarando, estoy ministrando la palabra. Eso es fortalecer el espíritu de mi hermana, nutrirlo con la palabra. Y como decía, ay, yo a veces ya me siento más fuerte. Yo de verdad a veces me siento así como que ya no, pero a veces, ay, ¿de dónde salieron estas fuerzas? Es porque alguien está orando por mí, alguien se está dando a mí y todas nos debemos de dar las unas con las otras. El formar esa familia espiritual entre nosotras es negarte a ti mismo. A veces en la madrugada te dice, Señor, ora por esta situación, por esto que está pasando. ¿Te acuerdas de aquella hermana que estaba? Ora por esta necesidad. Y te tienes que levantar, pero hacerlo con amor, hacerlo poniéndote en el lugar de esa situación de tu hermana. Eso es lo que le agrada al Señor. Todo lo que yo quiera para mí, lo debo de sembrar, como nos dijo esa palabra ahorita. Yo quiero que ver lo que Dios dijo, bueno, yo me voy a dar a la necesidad de mi hermana, porque ahí está mi bendición, ahí está mi restauración, ahí está mi respuesta a lo que yo le estoy, a lo que mi corazón anhela o a lo que estoy pasando por esta situación. Ahí está la respuesta. Despójate de ti, busca esa necesidad de tu hermana, si es en las finanzas, si es en la salud,
si eso es su espíritu que está caído, está triste, está abatido, yo lo voy a consolar. Y a medida que yo me dé a ella, el Señor es fiel, amadas. Él responde a tu necesidad. Él responde a lo que tú a veces ni siquiera lo estás pidiendo, pero Él conoce los anhelos de nuestro corazón. Conoce todo lo que estamos pasando. No le es oculto al Padre, pero el Señor también nos está enseñando ahora una nueva manera de hacer las cosas. Y en el reino es darnos, dice, estar en esa comunión los unos con los otros, como esa iglesia primitiva que tenían todo en común. A esa unidad nos está llevando el Señor. ¿Qué llamadas? ¿Alguna duda? No, pasamos ya al siguiente punto. ¿No tienen duda? Ok. Dice el punto número 6. Ellos creyeron las cosas que Felipe estaba predicando y así fueron bautizados. Qué importante lo que nos dice aquí la palabra. Ellos creyeron todo lo que Felipe les hablaba, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad. Porque la palabra que hablaba Felipe llevaba implícito el poder y la autoridad de parte de Dios. Había un respaldo de parte de Dios. Lo que nos da autoridad es tener esa intimidad con Dios, con el Padre, conocerlo a través de su palabra. Conocer también que a través de la palabra el Señor me va mostrando también la condición de mi corazón. Cuando yo voy, la palabra se nos va revelando, nos vamos despojando del pecado, de toda tiniebla, de toda confusión, de todo esa inmundicia que todavía está en mí, de ese viejo hombre. Me va enseñando a despojarme y me va enseñando a tomar mi naturaleza divina. Anteriormente ya hablamos también de esa naturaleza divina, pero tenemos que aprender a buscar más del Señor. Es necesario estar en condonía con Dios, conocerlo a través de su palabra, a través de la oración, para conocer la condición de nuestro corazón. También ahí nos enseña en esa intimidad con el Padre, nos enseña nuestro propósito, nos enseña nuestro llamado, nos muestra, mira, estos dones te he dado, úsalos, prepárate, búscame más, sigue preparándote. Y nos enseña también a usar la palabra para poder ser instrumentos en las manos de Dios y poder expandir el reino. Es algo importante. El reino del Señor tiene que ser conocido hasta el último rincón de la tierra. ¿Y quién lo va a dar a conocer? Tú, hermano. Nuestra responsabilidad y compromiso con Dios. Por favor, acompáñenme. Vamos a Hechos, capítulo 8 y versículo 12. Y le dan lectura el que la tenga, por favor. ¿Puedo leer? Sí, amada, gracias. 8, versículo 12. Sí, mi amor. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, bautizaban hombres y mujeres. Amén. Amén. Aquí esta palabra nos habla del evangelio del reino de Dios. Y la que debemos perseverar, la que vamos a enseñar, por eso debemos retener esta sana doctrina. Todo lo que el Señor nos está enseñando
Hay que retenerlo porque esto nos va a servir para poder ser instrumentos en las manos de Dios. Aquí nos enseña, a través de los evangelios, nos enseña todo lo que Cristo hizo, Jesucristo. Y dice que a Él le seguían los prodigios, las señales, los milagros. Y todo Hermana esto nos Lucy, debe de está seguir a abierto su nosotros. micrófono. ¿Está cerrado? No, el de la hermana Lucy está abierto. Gracias, mi amor. Y todas estas señales nos van a seguir a nosotros, a cada una de nosotras. El reino, el reino que ya se hizo vida en mí, se va a manifestar a través de estas señales, milagros, prodigios. Él vino a dar sanidad, libertad. Él hizo muchos milagros aquí en la tierra porque era el reino que estaba sobre Jesucristo. Y ese reino ya está en nosotros. Cuando yo en los milagros, los prodigios, las señales van sobre mi vida, es porque realmente el reino ya se hizo vida en mí. Y eso es lo que hacía Jesús. La palabra nos dice todo lo que Jesús hizo. Y también nos enseña, dice, y todo esto harán ustedes si creen, y aún mayores harán si creemos, si obedecemos, si sabemos estar sometidos a la vid, al cuerpo de Cristo, sometidos a mis autoridades, porque en el reino, nos decía el apóstol Boni, no hay llanero solitario. No hay mi reino. No hay lo que yo quiera hacer, o como yo lo vea las cosas. Aquí en el reino hay un rey, es Dios. Él es el que gobierna, Él es el que establece, Él es el que dirige su obra. Él es el que dice quién va, quién no va todavía, quién está preparado y quién todavía le falta. No podemos mandarnos solas. Yo digo, bueno, voy y establezco el reino y voy. No, aquí hay un orden. Tienes que esperar ese tiempo en el ser enviado. ¿Por qué, amadas? Porque Jesús mandaba a sus discípulos de 2 en 2. Decía, los enviaba. No se enviaban ellos solos. Y esto es muy importante que lo recibamos. Porque muchas veces, ay, ya tengo el reino, yo hago y voy y hablo y digo. Hay que ser enviados, hay que ser dirigidos por el Espíritu de Dios. No movernos, dice la palabra, ni izquierda ni a derecha, si el Espíritu Santo no nos está diciendo que nos movamos. Nosotros debemos de estar sometidos a esa cabeza que es Cristo y a nuestras autoridades, porque ya no es parte de nuestro diseño obrar en independencia. Ahora mi diseño, ese viejo hombre ya quedó atrás. En mi nueva naturaleza, ¿sí? Yo estoy injertada a Cristo, a esa vida, a ese cuerpo del Señor. Yo tengo una familia, yo tengo autoridades que están sobre mi vida y no puedo moverme en independencia. Ese espíritu se tiene que ir de mí y tenemos que, y la verdad, eso como al menos yo sí, aún todavía digo, Señor, ayúdame, porque a veces creo estar haciendo lo bueno, lo correcto y me desvío. Es estarnos sometiendo, es estar renovando tu mente, es estar dejando que la palabra te esté midiendo, esté sacando todo aquello que está oculto, todo lo que está en tinieblas y dejar que la luz de la palabra saque todo aquello que no es agradable a Dios. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que mi alma me lleva a hacer por no someterla al Espíritu Santo? ¿Ok? Dice que Jesús enviaba a sus discípulos de 2 en 2. En el reino hay un orden que Dios ha establecido en su iglesia y en su obra. No se trata de hacer las cosas
a mi manera ni como yo lo estoy pensando o como deberían de ser las cosas. Hay una manera y esa es la manera de Dios. ¿Sí? No es porque yo quiera, no porque yo piense, yo quiero que voy a ir a establecer el reino a tal lado porque ellos necesitan, no, amadas, esa es tu alma, esa es tu emoción. Tenemos que someterlo a Dios y esperar el tiempo en el que Dios nos envíe a las naciones, a cada familia, a los montes de autoridad que también nos va a enviar el Señor. Pero debemos de ser eficaces, certeras, sometidas al Señor. ¿Ok? Y para esto vamos a darle un lugarcito, un espacio a la hermana Maquito que nos va a compartir una palabra muy importante. Buenos días, hermana. La palabra que les quiero compartir en esta mañana está en Hechos 19, si me acompañan, por favor, a partir del versículo 13 hasta el 20. Me avisan cuando ya lo tengan para que estemos así todas juntitas en la palabra. Viejito, ¿podrías repetir, por favor? Gracias. Es Hechos capítulo 19, del versículo 13 al 20, por favor. ¿Ya? La hermana Lucy ya dice. Okay. Ya es más rápida, hermana Lucy. Felicidades. Eso es todo. Bueno, creo que ya todas están ahí. Ok, vamos a leer. Dice, allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordenó que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva. Pero una vez un espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos. De tal manera los maltrató que tuvieron que huir del lugar completamente desnudos y lastimados. Los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo. Y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído en Jesús le contaban a la gente todo lo malo que antes habían hecho. Otros que habían sido brujos traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente, y el valor de los libros quemados era como de 50,000 monedas de plata. El mensaje del Señor Jesús se anunciaba en más y más lugares, y cada vez más personas creían en él, porque veían el gran poder que tenía. Bueno, esta palabra para mí primeramente es muy fuerte, y me confrontó porque no es nada más Sabemos que el nombre de Jesús tiene una autoridad y la misma palabra lo dice, que es un nombre sobre todo nombre, pero tengo autoridad de decirlo cuando estoy bajo la autoridad de Dios. Y me recordaba una palabra que decía el apóstol John Bonnie, que decía, no es nada más decir abracadabra, ¿no? Es algo que yo debo estar sometida a la autoridad de Dios, y si no soy dirigida, como mencionaba mi hermana Silvia, en qué momento, con qué personas, pues como la misma palabra dice, le doy la perla a los cerdos. A veces, algo que me confrontó, yo no he tomado el valor que la palabra tiene para mi vida. Digo, ya lo escuché, ya lo sé, pero siempre hay algo nuevo que Dios nos quiere revelar y estar expectantes, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor me quiere hablar ahora de algo diferente de esta misma palabra, ¿no? Y sobre todo de que muchas veces ese conocimiento o lo viejo, lo que ha tenido valor para mi vida, al conocer la verdad que es la palabra, la revelación de su palabra, tomas todo por basura, como decía Pablo. He tomado todo por basura por la excelencia de conocer a Cristo. Y en la versión que les leí, la traducción al lenguaje actual, decía qué valor tan grande tenía esos libros pues, de brujería. Pero muchas veces nosotros no tenemos libro de brujería, pero a veces ese conocimiento viejo, esa revelación que ya no es la revelación de este tiempo y que Dios dice, tienes que sacar esa religiosidad, esa Babilonia, eso que no es conforme a mi voluntad para que pueda recibir lo nuevo, porque al conocer lo nuevo, como mencionaba mi hermana Ivette, decía, bueno, como la mujer samaritana, al conocer esto nuevo, esto que yo no había escuchado,
esto que confrontó mi vida y me dijo, no estás bien, pero tengo una solución para ti, para esa enfermedad, principalmente muchas veces ahorita como me escuchan, puedo decir, ay, la enfermedad de la gripa, ¿no? Pero hay enfermedades que son mayores, que es la de nuestro corazón, raíces de amargura, falta de perdón, el enojo, y son cosas que a veces minimizamos y nos están enfermando, amadas. Y Dios hoy nos quiere hacer esta exhortación. ¿Qué es eso que yo tengo que desechar, que está impidiendo que yo reciba la revelación que Dios quiere darme el día de hoy? Y ser dirigidas por Él cuando tenemos que hablarle a alguien. Porque si no vamos a quedar así como los hijos de Seba, yo no lo deseo, la verdad, sin ropa, desnudos, exhibidos, y no siendo efectivos y dejando mal el nombre del Señor. Y eso es lo que les quiero compartir. Y me gustaría también que les está hablando la palabra en esta mañana, porque es una palabra fuerte, la verdad, la que acabamos de leer. Gracias, amadas. Amén. Yo la recibo. Gracias, Señor. Pues, ¿quién quiere compartir lo que el Señor está hablando? Algo que el Padre le esté revelando, amada, por favor. Yo, amada Silvita, puedo, yo puedo. Pues realmente la palabra es muy, bueno, sabemos que la palabra en esencia es fuerte porque tiene que romper esquemas y barreras que nosotros tenemos. Sobre todo algo importante que yo puedo recibir de parte del Señor con lo que nos acaba de compartir la hermana Majito es esta parte de la religiosidad, porque muchas veces vemos la palabra de una manera tan religiosa que la religiosidad llega a ser una barrera para que realmente podamos tener una relación con el Señor. Y a veces separamos esta parte de la palabra con nuestra vida. Le pido a Dios que me pueda ayudar a entender, porque la palabra realmente tenemos que irnos viendo dentro de la palabra, ¿no? Tenemos realmente que ir viendo nuestra vida. Ahorita con lo que nos platicaba acerca de lo que hacía Felipe, o sea, la primera palabra que leíamos, y cómo a causa de lo que él hacía, obviamente muchos se convertían, pues obviamente él reflejaba esa palabra, pero ya hecha vida en su corazón, ¿no? O sea, había realmente una presencia del Espíritu de Dios en él, el Espíritu de Dios estaba en él. Entonces, ¿qué sucedía? O sea, ¿por qué la presencia del Espíritu estaba en él? Porque él no tenía mancha ante Dios. Mancha, me refiero, no había nada oculto de su vida para Dios. O sea, es decir, uno puede externarle al Señor aún las debilidades que hay en nuestra vida porque Él las conoce. Y no significa que Él acepte o que Él esté de acuerdo con las debilidades que tengamos, pero Él sabe que la esencia del corazón, en este caso yo puedo sentirlo así, que en realidad la esencia del corazón de Felipe había una entrega, había una disposición a ser obediente, aún en la condición de lo que pudiera tener su alma, ¿no? Porque la palabra misma dice con Pablo, no creo haberlo alcanzado todo, todos estamos en el mismo camino, pero la disposición y la obediencia, decir, Señor, aún en esto yo quiero ser obediente, aún en esto yo quiero hacer tu voluntad, aún en esto, amado Señor, me dispongo a que tú ocupes mi vida, a que tú hagas sobre de mí lo que tú ya me has dado. Entonces, luego vamos a la palabra donde habla, ¿no? De que de cómo los demonios reconocen y decir, bueno, sí, conozco a Jesús y conozco, pero tú quién eres, ¿no? Es como decir, ¿cuál es tu autoridad, no? Cuando sabemos que no seguimos al Señor en obediencia, no hay un reflejo de la presencia del Espíritu, no hay un poder, no hay una autoridad, ciertamente, con la cual nosotros obviamente podamos hablar acerca de la palabra, porque entonces justamente estaríamos siendo religiosos usando solo la palabra. Pero si no hay un impacto, si la palabra no ha dado un fruto, o sea, si es una semilla que no ha enraizado en nuestro corazón,
¿cómo podríamos nosotros dar ese alimento, ¿no? Entonces, bueno, algo de lo que el Señor me ha hablado justo es esa parte, ¿no? La palabra realmente tiene que hacerse vida. Yo puedo compartir lo que me ha dicho el Señor a mí en lo particular, porque yo sí tiendo a veces a desesperarme con algunas áreas de mi vida y quisiera que ya, como diciendo, a ver cuáles son las llaves y ahí, pum, vamos, ahora vamos al siguiente nivel y a veces yo quisiera verlo de una manera así, pero el Señor dice, no. El Señor dice, es en el paso, es en el tiempo, es en lo que yo voy desarraigando, porque hay raíces de un arbolito que no nada más con jalar la matita, no con jalarlas ya salen de lo profundo, sino hay raíces que son más profundas y el Señor tiene que irlas moviendo. Como cuando hay cosas que queremos trasplantar, ¿no? Y a veces tenemos que ir aflojando hasta la tierra para no dañar las raíces de la plantita que queremos recuperar, que queremos rescatar, ¿no? Entonces, esa parte a mí me ha hablado el Señor, ¿no? Calma, detente, para que tus pasos sean firmes, ¿no? No sean pasos agigantados como estamos acostumbrados a hacer todo en el mundo, que veníamos en un sistema de que todo era rápido y que aquí ya lo hago y hasta en la mente, ¿no? Y hacemos y todo. Y en el tiempo del Señor es detente, espera escuchar mi voz, espera a que esto que tú vayas haciendo, que yo te estoy enseñando, lo vivas de manera consciente, porque entonces a través de la conciencia, a través de la parte racional de lo cual la palabra nos habla, el Señor va entregándonos armas, armas espirituales en las cuales podemos, el Señor nos da la autoridad de decir, ahora sí, porque hubo un simiente en tu vida, porque hubo algo que yo ya desarraigué o trasplanté. Entonces, yo puedo compartirles eso, amadas, porque, pues bueno, el Señor es bueno y doy gracias a Dios porque Él es un Padre paciente, es un Padre que es el dueño del tiempo. Realmente nosotras no podríamos, ¿cómo podríamos competir, no, con lo que Dios ha establecido y ha hecho? Amén. Gracias, amadas, por compartir. Es necesario, importante que nos edifiquemos como el cuerpo de Cristo que somos, porque cada parte del cuerpo es la misma palabra, pero el Señor nos habla de diferentes maneras según nuestras necesidades. La respuesta, ¿sí? ¿Qué es la palabra para mí? Estás respondiendo a lo que yo necesito perseverar, alcanzar para poder seguir avanzando en el reino de Dios. Es importante, amadas, que todas tengamos un corazón dispuesto a compartir lo que Dios nos está hablando. Y cierto es, acá nos dice, la palabra que se leyó de ese ratito, que leyó Mágico, dice, acá Jesús dice, lo conozco. A Pablo estoy empezando a conocer. Pero ustedes, ¿quién sos, pues? ¿Quién sos, pues? Por eso es importante conocer la palabra, conocer, tener la revelación. Yo no puedo hablar de un reino que no se ha hecho vida en mí, que no lo conozco. Por eso es importante tener esa comunión con Dios, una buena relación con el Padre, una muy buena relación con las autoridades que Dios puso sobre mi vida, para que ellos me enseñen, para que ellos me den dirección y no me mueva así como cabrita que anda brincando para todos lados, y no como una sierva, como hija de Dios, que está sometida en el propósito, en la obra del Padre, y como decía la hermana, esperar ese tiempo. Y no es porque aquí nos habla de Felipe, dice, él tenía el reino. Dice, por eso él hablaba como quien tenía autoridad, porque la tenía de parte de Dios. Él conocía el reino se había hecho vida en él y eso es lo que él estaba hablando. No hablaba algo que no se le hubiera revelado, ni se le hubiera hecho vida. Por eso el Señor le daba el respaldo en la palabra. El Señor tiene ese cuidado de nosotros de no enviarnos. Todavía, espérate, tú no te muevas.
Todavía no estás preparada, necesitas esa preparación del reino para que para donde el Señor te envíe, pues seas efectiva, sea tu vida usada por Él. No me puedo mover sola. Yo tengo que esperar que mis autoridades me digan su vida en ti. Ahora, adelante. Hay que esperar ese tiempo. Pero si nos movemos solos, nos salimos de la voluntad de Dios, nos salimos del reino. Y eso es muy fácil. Y dice, ¿y por qué estoy así? ¿Por qué estoy tan cansada, agobiada, cautiva, cansada, ojerosa y sin ilusiones? No, madre, no se trata de eso. No se trata de mi alma. No se trata de mi sentir ni de mis emociones. Se trata de la obra de Dios, del reino del Señor, que cada día Él nos va añadiendo lo que necesitamos. El reino tiene que ser expandido, tiene que multiplicarse sobre nuestras vidas, pero cuando realmente tú ya estás preparada para llevarlo. Nosotros somos esa respuesta para las necesidades de la tierra. Yo soy respuesta en mi casa como ayuda idónea, como madre, mi vecina, mi amiga, mi familia, a donde el Señor nos ponga en nuestro entorno. Somos esa respuesta, pero la respuesta tiene que estar preparada. ¿Qué voy a responder ante alguna necesidad? Y, ay, fíjate que pasó esto y tengo miedo de las finanzas, del gobierno. Ay, sí, ¿verdad? Ay, no sé qué nos va a pasar. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la llave que Dios me ha dado para desarraigar todo esto, huestes y potestades que se contraponen a la voluntad de Dios como respuesta que soy a mi nación, a mi casa, a mi matrimonio, a la vida de mis hijos, de mis nietos, a la vida de mis hijas, mis nueras? Yo soy la respuesta. Yo soy una puerta donde ellos van a entrar al reino a través de mi vida, de mi testimonio. Porque si el reino no está hecho en mí, entonces, ¿qué reino voy a llevar? Mi propio reino. Lo que yo pienso que está bien. Y como nos decía esa palabra, vamos a salir burlados. El diablo nos va a dar una buena zarandeada. Hasta eso el Padre tiene ese cuidado de nosotros, que no nos envía si no hay preparación. Y muchas veces esto me habla a mí de cuántas veces yo me frustré. Porque yo quería, ya el reino ya está en mí, yo quiero ir, yo quiero hacerle, quiero hablar, quiero predicar hasta el bolo, al chucho. Y yo lo voy a convertir, yo. Me llevé cada porrazo, cada decepción, porque no había sido enviada. Porque yo pensaba que así eran las cosas, no como el mundo. Como el mundo se mueve, yo también era muy independiente. Estoy aprendiendo a ser codependiente de Dios, de la autoridad. Estoy aprendiendo al sometimiento, a la sumisión. No es que todo lo sepa. Como decía aquí, este varón, él estaba sometido a esa autoridad, aun cuando le pudieron fallar muchas cosas, había debilidades en él, como lo hay en mí, como lo hay en nosotros. Pero eso no limita que Dios use tu vida cuando Él dice, habla, establece, pero porque tú ya llevas esa semilla. Acompáñenme, por favor, vamos a Romanos capítulo 8 y versículo 19. Denle lectura, por favor, amado. Gracias, Majito. Perdona, hermanita, ¿puedes repetir? Sí, amada. Es Romanos capítulo 8 y versículo 19. Gracias. A ti, mi amor. Bueno, Diga. yo, amada, Sí, mi amor, léelo, por favor. la creación aguarda con profundo anhelo que los hijos de Dios sean revelados. Amén. ¿Quién tiene otra versión ahí, Reina Valera? A ver, léanlo, por favor, amadas.
Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Es lo que les comentaba, amada. Entonces nosotros vamos a manifestarnos al mundo. Ellos anhelan esa manifestación de Lucy, de Irma, de Ivette, de María, de Liz, de Carlita, de Susi, de Maquito, de Silvia, de Irmita. Ellos están esperando esa manifestación de los hijos de Dios, esa manifestación gloriosa. ¿Qué quiere decir la gloria de Dios sobre mi vida? Y la gloria de Dios es todo lo que es Dios en mí, hecho vida en mí, dando testimonio quién soy como hija de Dios, qué vestiduras Dios me ha puesto. Por eso es importante ser testimonio en todo tiempo para ellos, guardar mi vida en santidad, apartarme en santidad para mi Padre, dejarme discipular, enseñar e instruir en este camino que no conozco. Yo hasta ahorita digo, hay mucho que conocer en el reino, es eterno. Cada día el Señor nos va revelando, nos va enseñando otra manera de vivir, de hacer las cosas. Aún dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces yo tengo que estar sometida y sumergida en la palabra en todo tiempo para que yo esté administrada, para que lo que el Señor ha preparado para mí sea revelado en mi espíritu y yo pueda manifestarme. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, amadas. Nosotras también fuimos reconciliadas con el Padre. Dice su palabra, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor usó un vaso de honra para traerme a reconciliación con mi Padre. Y ahora nosotros tenemos ese ministerio de la reconciliación. Yo voy a reconciliar a ese hermano, a esa hermana, a esa familia, a esa nación con mi Padre. De lo que Dios me ha dado por gracia, ahora yo tengo que manifestar esta misma gracia a donde el Padre me lleve. Yo me voy a multiplicar. Tengo que multiplicar el reino porque es parte de mi trabajo, de mi compromiso con el Señor y con su reino y con su obra en la casa donde Dios me ha puesto. Yo tengo compromiso, responsabilidades que asumir y que cumplir.